vil y lo menospreciado, como dice la palabra. ¿Amén? Nos despreciaban, no nos querían, éramos la ovejita negra, éramos la que no servía, la que no podía. ¿Amén? ¿A cuánto les pasó que le dijeron esas cosas? Yo creo que todos. Pues la noticia es que Dios nos escogió a nosotros, a eso, a lo que no servía, a lo vil. Amén. Para vivir una vida de victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Zacarías. Zacarías 4. ¿Cuántos trajeron Biblia? Biblia. Yo me olvidé, dijo la hermana. Señor, hace acordar a mi hermana que tiene que traer la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra, mi hermano. Si usted no tiene la palabra, ¿con qué va a pelear? ¿Amén? Así que, Señor, que la hermana pueda acordarse la próxima vez de traer las palabras. Espero que en la casa tampoco la pierda a la palabra. Amén. Y usted se acuerde que tiene la palabra. Amén, hermano. Zacarías 4. Hoy se usa mucho en el celular, ¿vio? La palabra de Dios. A mí no me gusta. A mí me gusta así, el libro. Vamos a leer el versículo 6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Con qué? No es con, ¿cómo dice? No es con ejército ni con fuerza. ¿Es con qué? Es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Sabe? Zorobabel tenía una tarea que hacer. Zorobabel tenía que reconstruir el templo. ¿Y sabe que él decía? ¿Cómo voy a hacer, Señor? No tengo los recursos, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad para hacerlo. Pero ¿sabe que Dios, que conoce todo y ve todo y nos escucha todo a nosotros cuando andamos medio quejón, y dice que él le manda una palabra a Zorobabel y le dice: pará, tranquilo, Zorobabel? No dice así en la Biblia, que yo le parafraseo y un hermano. Dice, le mandó a decir una palabra. Amén. Le dio una palabra para animarlo, para alentarlo. Y le dijo: no importa que vos no tengas un ejército, no importa que vos no tengas fuerza, porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con el Espíritu de Dios. Amén. Él iba a poder lograr lo que estaba, lo que tenía que hacer. Esa tarea la iba a lograr con el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y yo quiero, lo que yo le compartí, el primer pasaje, pero yo quiero ir y quiero ver esta persona, es una persona que se movía por el Espíritu de Dios y obtuvo victoria por el Espíritu de Dios. Amén. En el libro de Samuel, primera de Samuel 17. ¿Sabe que quizás usted escuchó un montón de veces esta palabra? Y dice: otra vez la pastora, esta pastora viene con una palabra que yo la conozco.
usted la conoce, se la quiero recordar. Amén. 17. Primera de Samuel 17. Y si usted no la conoce, espero que ahora la conozca, que usted sepa lo que este rey, lo que este joven alcanzó por estar lleno del Espíritu de Dios. Amén. Por tener la unción de Dios, amén, en su vida. Y para que usted vea la palabra de Dios y usted se anime en este tiempo a buscar el poder de Dios, la unción de Dios, el Espíritu Santo, el llenamiento del Espíritu Santo en su vida. Yo le quiero animar en esta tarde, mi amado. Necesitamos ser vivificados por el Espíritu. Necesitamos ser encendidos en este tiempo, mi hermano, por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ese poder, necesitamos esa unción en este tiempo. Porque como Zorobabel tenía una tarea, nosotros también, como hijos de Dios, tenemos una tarea. Fuimos escogidos para algo. No solo para venir a la iglesia, cantar y estar sentados, sino para algo. Y no solo para venir a la iglesia, sino para tener mi hogar, mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposo. ¿Cuántas tienen esposo? Si levantó ella su mano. Y me parece que el esposo que está atrás no. No, dijo él. Está negando, hermano. Vamos al versículo 32. ¿Qué dice el título? El que tiene Biblia, que lo está leyendo. David mata a Goliat. ¿Y cuántas veces usted habrá escuchado? David y Goliat. ¿Amén? El gigante con el chiquitito. Pero era así chiquitito. Pero con el Señor fue grande. Amén. Con el Señor fue poderoso. Con Dios pudo. Y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No, sí, a mí me impacta la vida de David, porque él tenía una fe, una confianza, una seguridad, Dios, que no se la sacó nadie. Nadie, mi hermano. Es verdad que él después pecó, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe lo bueno que él tenía? Que cuando él pecó y reconoció, él se arrepintió de lo que había hecho. Él se dolió por lo que había hecho. Y le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía lo que tenía. Él conocía lo que tenía. Amén. Él sabía que tenía el Espíritu Santo, que era el que le había dado todas las victorias. Y entonces dice, David respondió, dijo a Saúl, ¿no es cierto? Y seguimos en el 35, dice, salía David, le dije el 30, ¿qué número le dije, hermano? El 32, está claro, pero dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra, desde su juventud. Él era muchacho, se dice, los que saben mucho de la palabra y estudian y escudriñan, dice que tenía 17 años cuando él enfrentó a Goliat, al gigante. Y dice, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo
hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Lo animó a él que se vaya y pelee. Amén. Pero fíjese lo que dice. A mí me impacta la palabra de Dios, mi hermano. Y saben, pensando yo en esta palabra, meditaba en esta palabra y yo digo, qué tremendo. Porque ¿sabe qué? David era un joven y dice, Goliat era un gigante, ¿sí? Goliat era un gigante, David era un pequeño. Y sabe que Goliat era un guerrero, estaba preparado para la guerra. Aparte de ser gigante, era un guerrero. Y él dice que este gigante salía, le digo algunas cosas antes de este pasaje. Dice que todos los días estaban para pelear. Estaban frente a frente el ejército de Israel y el ejército donde estaba Goliat. Y dice que lo provocaba todos los días el gigante y le decía, vení, que venga uno de ahí y venga a pelear conmigo. Que venga uno, mandame uno. Porque dice que el ejército de Israel, hermanos, se escondía. Tenía miedo. Escucha lo que estoy diciendo, hermano. Eran guerreros que estaban para pelear y los amedrentaba un gigante. Le tenían miedo. Nadie se animaba. Pero y un día el papá le dice a David, hijo, anda, mira, porque había 3 hermanos de David que estaban con Saúl peleando la guerra. Y le dice, hijo, agarrá el pan, agarrá queso y andá y llevarle a tus hermanos, llevá al ejército y fíjate cómo están y vení y decime cómo él está, cómo ellos están. Él tenía que ir como a ver qué estaba pasando en ese campamento. Y Dios le dice, el papá lo manda a David, y David cuando llega, escucha que ese filisteo sale, que ese gigante sale y le dice, y lo escucha lo que está diciendo. Y David, mi hermano, vio cuando uno anda allá enchufado y viene el diablo y le hace de todo, y uno empieza, y el diablo te respeto, y Satanás, y bueno, así nos enojamos contra el diablo, contra todo. A veces que está al lado también digan, porque estamos enojados. A ver que nos enojemos con el diablo y no con el que compartimos. Y David cuando lo escucha, hermano, se enoja. Y dice, ¿quién es este para venir a provocar al ejército de Dios, a los hijos de Dios? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este para venir acá a estar provocándonos y diciéndonos cosas? Y por eso él le dice a Saúl. Saúl también tenía miedo. Saúl había sido ungido antes que David. Pero ¿sabe qué? La diferencia entre Saúl y David era que Saúl no obedeció a Dios. Saúl estuvo entre los profetas y profetizó, pero poco y nada de Dios. Pero David sí, estaba entregado a Dios, estaba lleno del poder, estaba lleno del Espíritu Santo. Dios le había ungido, le había mandado a Samuel para que lo ungiera. Y él estaba ungido, hermano. Él tenía el Espíritu Santo. A mí me encanta,
por la valentía que él tenía. Era jovencito, era chico, por eso no digan, ay, bueno, yo tengo 10 años, 11 años, 12 años, 13 años. Si usted se pone en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas tremendas con su vida. Amén. Ah, tengo 20, tengo 30, no importa la edad. Amén. Si está lleno del Espíritu, si busca al Señor, si busca la presencia de Dios, mi hermano, cosas grandes usted puede hacer con el Señor en su vida. Amén. Gloria a Dios. Dice, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Amén. Saúl lo quiso vestir como un guerrero, mi hermano, a David. Y él no pudo quedarse con eso. Nunca había, David era un pastor de ovejas. David era un pastorcito que cuidaba ovejas. David era un niño que cuidaba ovejas. Y Goliat era un guerrero. Goliat era un guerrero, no tenía experiencia. Mi hermano, no tenía experiencia con la guerra. Él no sabía de guerra, David, pero sí Goliat. Pero ¿sabe qué? Escuche, mi hermano. David, Goliat un guerrero, David un pastor de ovejas. No tenía experiencia con armas carnales. David no tenía Goliat no tenía experiencia. David no tenía experiencia con armas carnales, hermano. Él sabía lo que tenía, mire. ¿Usted sabe lo que tiene? ¿Usted sabe que tiene armas espirituales? ¿Sabe, mi hermano, o no sabe? Amén. Dígame, ¿sabe que tiene armas espirituales? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, las regiones celestes. ¿Y por qué se agarra con su hijo? ¿Y por qué se agarra con su esposo? ¿Y por qué se agarra con su suegra? La lucha no es con ellos. Su lucha es espiritual. Y usted tiene armas. Y yo tengo armas espirituales. David no tenía conocimiento de armas naturales como tenía Goliat. No era un guerrero. Él tenía el Espíritu de Dios. ¿Y usted tiene? El Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Su lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas. Ah, pero todos se pelean, pastora. Sí, es verdad. Pero los que pelean, los que reniegan, los que insultan, son personas que no tienen al Señor. Hay de la otra también, ¿eh? Ojo, porque hay también quienes tienen al Señor y siguen igual. Ojo. Pero su lucha es espiritual. Y usted y yo tenemos esas armas para vencer esas cosas. La oración, el ayuno, la palabra, la adoración, la alabanza, armas. Cuando usted ve, mi hermana, que en la casa se está un ambiente que usted viene viendo que esto no es normal, esto se está saliendo de control, no, esto no viene de Dios, no, ahí comience
a poner alabanza, adoración, comience a orar, comience a bendecir su casa, su hogar, su familia, mi hermano, porque ahí se está moviendo algo espiritual. No se agarre con el vecino, con la vecina, con el hermano, con la hermana. Su lucha es espiritual, porque usted tiene dentro de usted al Señor. La gente que no conoce a Dios, sí, está bien, pero nosotros conocemos al Señor. Saúl, Goliat era un guerrero, David un pastor de ovejas. No tenía experiencia como tenía Goliat. Pero quiero decirle algo, mi hermana, en esta noche. Pero David sí tenía experiencia con Dios. Él no tenía experiencia con la guerra y con las armas de guerra, pero él tenía algo poderoso, que eran las experiencias con Dios. Amén. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros necesitamos de eso, tener esa comunión con Dios, tener esa relación con Dios, para poder tener esas experiencias con el Señor. Él tenía ese conocimiento, David tenía eso. David tenía eso, esas experiencias con el Señor. ¿Sabe en qué momento él tenía eso? Mientras que, ¿qué hacía David? ¿Qué dice la palabra? Que estaba pastoreando. ¿Qué era el pastoreo? Pastorear. ¿Qué era? Era un trabajo. Amén. Era un trabajo que él estaba haciendo, cuidando las ovejas de su papá. ¿Y sabe qué? Mientras él estaba trabajando, él tenía la comunión con Dios. Mientras él estaba trabajando y tenía problemas, situaciones, porque venían los osos queriéndole comer, venían el león, venía el león, hermano, queriendo comer esas ovejas, queriendo sacárselas. ¿Sabe qué son esas experiencias con Dios? Y él capitalizó esas experiencias con Dios. Él guardó esas experiencias. Y cuando le vino el problema cuando vio el problema con Goliat, él dijo, y esas experiencias que él tenía demostraban el poder de Dios. Él veía el poder, él veía la gloria, él veía cómo Dios lo protegía, cómo Dios lo cuidaba, cómo Dios lo amaba. En esa situación de trabajo, usted no tiene que dejar de trabajar para experimentar. Que voy a hablar todo el día, es que voy a quedarme en mi casa todo el día porque tengo que llorar, tengo que leer la palabra, tengo que ayunar. No, hermano, él estaba trabajando. No, yo no voy a cuidar a los chicos porque mis hijos, porque no. Tengo que orar, Allí, en ese lugar donde él estaba, en ese tiempo, le tocó cuidar ovejas, y allí él tenía experiencias con Dios. No experiencias de guerra como tenía Goliat, pero sí experiencias con Dios. Se dice que los salmos que él escribió y que usted y yo leemos hoy fueron escritos por él allí. ¿Usted entiende la comunión que tenía David con Dios? Y eso era lo que a él le dio la victoria. Todo lo que él le dice al filisteo. Dice, cuando el filisteo miró y vio a David, el 42, versículo 42, dice, le tuvo un poco, porque era muchacho,
rubio y de hermoso parecer. No solo de chiquito, era hermoso, el mocoso. Era hermoso, el siervo de Dios. Amén. Y este filisteo, como él era grande, y lo miraba así, estuvo un poco, dice la palabra. Pero fíjese lo que dice. Y dijo el filisteo a David: soy perro para que venga a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo vengo en el nombre del Señor y te voy a destruir. Amén. Y voy a tirar tu carne a las aves. No se le achicó por todo lo que el otro le dijo. No se amedrentó porque el otro era grande. Porque conocía a Dios. Porque él estaba con Dios. Porque él amaba a Dios. Porque él amaba al Espíritu Santo. Porque él sabía las armas que tenía. Porque él sabía lo que tenía. Que él tenía a Dios Todopoderoso con él. Nosotros, mi hermano, tenemos que saber que tenemos que el poderoso está de nuestro lado. Hay una alabanza que dice así, me parece. No, el otro. Poderoso. Ah, eso. Me encanta. Y dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, le dice David, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a la bestia de la tierra, de toda la tierra. Y si sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. ¿Sabe por qué a David no le interesaba tanto el saber de guerra y de armas de guerra? Porque él sabía que había uno que peleaba por él. ¿Sabe usted que hay uno que pelea por usted? Amén. Un todopoderoso. Y mira, hermano, el diablo se levanta y se la juega a morir el guaso. Porque es tremendo cómo él se levanta, pero está en nosotros. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra relación? Si nosotros podemos decir, como decía David, o no. Él lo decía por el Espíritu. Él lo decía porque estaba lleno del poder de Dios. Él lo decía porque creía en Dios. Él lo decía porque conocía a Dios. Tiene que estar nuestra convicción. Amén. Firme en el Señor. Amén. ¿Sabe lo que me impacta a mí? Me impacta esto, hermano, porque muchas veces suele suceder en la iglesia. Yo sé que acá no pasa, que esta iglesia no, amada Alicia, acá no pasa, no es esto. Lo comparto porque para que usted vea cómo está la otra iglesia. Escuche. ¿Sabe qué es lo que yo veo en la palabra de Dios con estos pasajes? Veo esto, hermano, que era David adorador de Dios allí cuando cuidaba ovejas, y David era el mismo en la casa, y David era el mismo cuando salía a ser mandado, David era el mismo cuando estaba con sus hermanos, David era el mismo cuando estaba con sus padres, David era el mismo. Pero suele suceder
que en la iglesia, cuando nosotros vamos a la iglesia o venimos, no, acá no porque no pasa, pero cuando otros van a la iglesia, yo hermano, vamos a decir otro también, ¿eh? Cuando se va a la iglesia muchas veces, hermano, uno es una cosa acá y otra cosa en la casa. Es como una doble personalidad, ¿vio? Esquizofrenia, creo que se llama, la que tienen doble personalidad, las personas que sufren eso. ¿Eh? También. Tiene que haber tantas cosas medio. Y eso no está bien. Usted tiene que ser acá carita de buena, así, calladita, como está acá ahora. Usted tiene que ser en su casa. Yo sé que es difícil, hermano, ¿eh? Sé que es difícil. Porque a veces da ganas de sacar el látigo y darle, ¿eh? Al marido, a los hijos, a la suegra, al vecino. No es fácil. Pero yo puedo notar, mirando la palabra de Dios, que él era un adorador en todo lugar, que él tenía una comunión con Dios en todo lugar. Y sabe que yo le traigo una noticia: usted y yo podemos ser igual. Nosotros podemos tener esa comunión mientras lavamos los platos, mientras planchamos, mientras refregamos los trapos ahí, mientras lavamos, mientras planchamos, mientras cocinamos, mientras hacemos mandado. Nosotros podemos tener esa comunión, esa relación con Dios. Él lo tenía en todo tiempo, mi hermano. Él estaba allí haciendo su trabajo, su tarea, lo que el papá le había puesto a hacer. Él no necesitó dejar la oveja y dice, bueno, ahora me voy a orar. Voy a dejar todo porque... No, él lo hizo ahí. Él adquirió experiencias con Dios ahí. Él estuvo ahí. Y ahí en ese ratito que tenía, o en ese mucho tiempo que tenía con las ovejas, capaz que le ponía mano a la oveja para experimentar a ver cómo era y veía el poder de Dios, mi hermano. Usted en su hogar, en su familia, en su casa, usted puede ver también el poder de Dios si usted mantiene una comunión, una relación con Dios. Yo sé que no es fácil, porque tenés que estar ahí como conectado, pero sí es posible. David había alcanzado ese nivel de comunión con Dios. Donde él estaba, no había doblez. Hoy se sabe, se escucha, hermano, que a veces el creyente en la iglesia es una cosa y en la casa es otra. Se sabe no solo de creyentes, se sabe de siervos de Dios. Amén. Y que eso está mal. Y que eso no es así. Amén. Usted tiene que ser acá, como es allá, cuando está con su papá, cuando está con su mamá, cuando está con su tío, con su tía, con su vecino, igual. Para poder usted vencer los gigantes. ¿Cuántos tiene gigantes que vencer? Un montón. Pero vamos a vencer, como lo hizo él, como lo hizo David, con las armas espirituales.
Nosotros le queremos decir, andá por acá, vení por allá, sacame de acá, poneme allá, hace esto, hace aquello, y no es así el trato. Es que yo sigo al Espíritu Santo, porque Él me va a llevar a algo seguro. Él le llevó a David a una victoria segura. Amén. Amén. Él le va a llevar a usted a una victoria segura. Una palabra, porque a veces me pongo a leer la palabra, a orar, y una palabra una frase que se me vino, dice: necesito el Espíritu Santo no solo para vencer gigantes, sino para vivir como gigante. No solo lo necesito al Espíritu Santo para un ministerio, para un servicio en la iglesia. ¿Sabe que muchas veces buscamos porque queremos servir a Dios? Amén, está bien, buenísimo. Gloria a Dios, que todos puedan servir a Dios. Pero no es solo para eso, hermano. La unción la necesitamos también para nuestro hogar, para nuestra familia. ¿Sabe? Usted me puede decir: pastora, pero los que no conocen a Dios viven igual, enseñan igual a sus hijos, crían sus hijos, es verdad. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Que usted tiene una tarea con sus hijos, y es llevarlos a Cristo. Desde que son así, chiquititos, la tarea que como mujer nosotros, hijas de Dios nosotros que somos, tenemos esa tarea. Zorobabel tenía una tarea que hacer, que Dios le había encomendado. Sus hijos, su familia, es lo que Dios le dio a usted. Muchas veces, y no se enoje mi hermano, pero muchas veces nos hacemos las maestras, o en la iglesia, o con el hermano, y le hablamos, y pa. O a la hermana. ¿Usted quiere ser maestra? Comienza en su casa. Ahí tiene para enseñar. A mí me encanta la palabra de Dios, hermano, porque está todo en la palabra de Dios. En la palabra de Dios le enseña cómo educar a sus hijos, cómo tratar a sus hijos, cómo tratar a su esposo, a su esposa, los hombres. Lo dice la palabra de Dios, está todo. Cómo tiene que ser el matrimonio, cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que ser el hombre, no chismosa. Yo sé que acá no hay. Y si no, la pastora me va a ver después. Cuando todos se vayan de la iglesia, va a decir: tu culpa, hombre. ¿Sabe qué? Usted como hija de Dios, mi hermano, pídale al Señor sabiduría. Es un tiempo muy difícil. Y si no tenemos la sabiduría, ¿sabe lo que es la sabiduría? Dice, sabiduría es la capacidad para resolver y tomar buenas decisiones. La sabiduría de Dios. ¿Sabe que hay dos tipos de sabiduría? ¿Sabía que hay dos tipos de sabiduría? Una que es terrenal, animal y diabólica, dice la palabra. Pero otra que desciende del cielo. Y esa es la que nosotros necesitamos. Está bien, hay personas que sin el Señor y sin Cristo y sin el Espíritu Santo y crían sus hijos, los crían a su manera. Y usted ve cómo están hoy los niños, y cómo están hoy los jóvenes, y cómo están los adolescentes. Porque los crían a su manera. Usted ve cómo las mujeres son muertas por los parejas, marido, cónyuge. ¿Por qué, mi hermano? Porque las tratan a su manera.
nosotros como hijas de Dios y hijos de Dios tenemos una guía de cómo tratar a nuestros hijos, tratar a nuestro esposo, tratar a nuestras esposas. Y para hacer eso, para vivir diferente a lo que todos viven y todos hacen, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo. Necesitamos de Dios, mi hermano. Necesitamos de Dios. No solo para un ministerio, para barrer el templo, para limpiar el baño del templo, para llevarle la cartera a la pastora. Necesitamos para mi casa primero, para mi hogar primero. Porque a veces somos muy buenos sirviendo a Dios. Está perfecto. Gloria a Dios. Sirva a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, porque es lo mejor. Pero nos olvidamos de nuestra casa, de nuestra familia. Que no te cociné nada hoy porque tuve que estar en la iglesia y ayudando al pastor, la pastora. Está bien que sirva, hermano, pero no se olvide de todo lo demás. Hay una tarea. Los niños los tienen que educar, enseñar. En la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero no es solo instruirle en la palabra de Dios, sino en todo, hermano, el respeto a las personas. Amén. Hoy no hay respeto. Hoy no hay respeto. Las mamás no le enseñan. Las mamás le dan el jueguito, el celular, para que no moleste, para poder ir a hacer una novela tranquila, para poder yo hablar tranquila con la vecina, al vecino. No, hermano, porque usted está elegida por Dios, escogida, para que usted y toda su generación estén a los pies de Cristo. ¿Sabe? Yo veo el error que muchas veces cometemos como padres, y es que pensamos en nosotros mismos. Yo me voy a la iglesia, él no quiere ir, y lo dejo allá, y lo dejo acá. Total, yo me voy, para que no me moleste en la iglesia. No. Cometemos a veces ese error, porque te tenemos que instruir en el Señor, y en todas las cosas. En todas las cosas. Usted es mamá, usted es papá, y tiene una responsabilidad. Y no piense en usted, sino todo lo que viene atrás de usted. Es toda una generación. Amén. Amén. Es toda una generación. Yo cambio mi generación porque vengo de padres de allá, de brujos y hechiceros y qué sé yo, idólatras y no sé cuánto. En mí se corta porque estoy en Cristo, pero también se va a cortar en toda mi generación. Pero yo tengo que estar ahí. Hágale, maestrita. ¿Le gusta el ministerio de maestra? Hágalo en su casa, hermano. Mi hija le dice a mi esposo, ella vive en Brasil, y dice, a veces mi esposo, ella escribe mal por el celular, que se le pone solo porque es portugués. Y dice, y mi esposo le dice, pero no se dice así, esa palabra se dice de esta forma. Bueno, maestrito Ciruela, le dice mi hija. Ella me está corrigiendo, maestrito Ciruela. Pero, hermano, busque al Señor por usted y por su generación. Yo veo a las mamás que sufren por los hijos, que se drogan,
que están en las calles, que los tienen que salir a buscar. Mi compañero, que los tiene que salir a buscar a una esquina, a un lugar. Es su responsabilidad. Mamá, papá, es su responsabilidad. Amén. Usted va a tener victoria. Si usted quiere anotar el pasaje que habla de dos sabidurías, está en el libro de Santiago. Amén. ¿Lo conoce al pasaje? No. Santiago. Yo le digo el libro de Santiago, léalo. Santiago 3:13. Habla de dos sabidurías. Nosotros necesitamos la de Dios. ¿Y saben por qué nosotros tenemos que buscar a Dios y depender de Dios? Porque la palabra dice, fíjate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:1-8. Amén. Por eso, nosotros tenemos que depender de Dios, depender del Espíritu Santo en este tiempo, mi hermano. Amén. No, pero yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo tratar a mi esposo, mis hijos, mis nietos, el vecino, yo sé cómo tratarlo a esto, porque yo entiendo cómo. No. Era la manera de Dios. Amén. Amén. Por eso necesitamos, hermano, del Espíritu Santo de Dios. Dios le decía, le mandaba un mensaje a Zorobabel. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu. Y esta es la palabra, hermano. No es con ejército, no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, no es con tu capacidad, es con el Espíritu Santo. Porque tenemos una tarea que hacer. Servir al Señor, sí, pero también educar a nuestros hijos, ser un testimonio. Amén. No solo aquí cuando venimos a la iglesia, sino cuando voy a mi casa, porque ahí está el baile, ¿eh? Yo sé que ahí está el baile. Cuando llegamos a casa, ahora cuando usted llega, ahí comienza el baile. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber bailar. Y va a ser con la sabiduría de Dios, va a ser con el Espíritu Santo, va a ser con las armas espirituales. Amén. Amén. Tome las armas que el Señor le ha dado. Si no las conoce, comience a leer la palabra y a pedirle al Espíritu Santo, abrirme el entendimiento, quiero entender tu palabra, quiero poner por obra tu palabra, quiero aprender, quiero saber. Amén. Y Él le va a enseñar, Él le va a guiar, porque Él va a tomar de Jesucristo y le va a dar a conocer a usted. Amén. Amén. Así que yo en esta tarde lo que quiero dejarles es esa palabra, mi hermano. David pudo. Dice que él le cortó la cabeza, fue con el trofeo ahí, le sacó la espada y con su misma espada del gigante le cortó la cabeza. Y él obtuvo el reino y la hija del rey y todo. Pero él se animó. Él se animó. Él confió en Dios. Él buscaba a Dios. Él tenía una comunión con Dios. Usted y yo necesitamos tener una comunión. ¿Sabe que orar no es solo que, bueno, Padre, dame esto, aquello y chao? Una comunión es algo más. Contarle lo que no puedo alcanzar, lo que no puedo lograr. Mira, me cuesta esto, mira, me cuesta dejar lo otro, mira, una comunión, una relación con Él. O usted en su casa habla usted sola. Usted habla sola. O le deja que el otro que está al lado hable también. Usted tiene comunión cuando yo hablo con la hermana habla conmigo y esta es una comunión. No cuando hablo yo sola. Y a veces vamos a la oración y yo, Señor, y bueno, me voy porque ya tengo que ir a trabajar, tengo que entrar allá, porque tengo que atender a los chicos, porque tengo que ir a la escuela, porque tengo que... ¿Me entiende? Una comunión necesitamos.
necesitamos, un conocerle a Dios, un saber lo que Él quiere, un saber lo que Él anhela de nosotros, un saber que para qué me escogió Dios. Amén. Amén. Yo espero que el Señor le bendiga muy abundantemente en este tiempo, mi hermano. Usted se pueda levantar en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu, y usted pueda conquistar todo lo que tiene por delante. Usted pueda avanzar en este tiempo. Usted pueda conocerle a Dios como ese Dios poderoso. ¿Sabe que esas cosas que dice la palabra de Dios, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, yo creo que son para este tiempo? Le conocimos al Señor hasta acá, pero hay mucho más. No nos conformemos, hay mucho más. Cosas que ojo no vio, que ni hemos visto todavía, que ni siquiera nos imaginamos, son las que vienen. Ame a Dios, porque va a ser sorprendida por Dios. Amén. Amén. Usted va a ser sorprendida por Dios. Ame, busque, persevere, permanezca, porque va a ser sorprendida por Dios en este tiempo. Se viene un tiempo de gloria para la iglesia, hermano. Se viene un tiempo de gloria, pero es para los que permanecen, para los que le buscan, para los que se juegan por Él. Amén. Amén. Así que yo le quiero animar en esta noche ya. Amén. Que usted se fortalezca en el Señor. Si usted estaba medio ahí, préndase más fuerte del Señor. Tenga esa comunión. Mientras, yo sé que tenemos que tener un tiempo con Dios. Amén. Un lugarcito donde nosotros nos podamos arrodillar, sentar, acostar, tirar al piso, no sé cómo usted ora. Pero hermano, lo importante es que usted pueda estar todo el tiempo en comunión con Dios. Mientras usted está en su casa, usted puede estar en comunión con Dios. Vamos a orar en esta noche, ¿eh? Vamos a orar.